Muchas personas se abruman con el ocaso del planeta, las guerras del mundo, el cambio climático, la delincuencia, la precaria economía mundial, en general la miseria del ser humano, posando sobre sus hombros gran parte de esta responsabilidad como si finalmente tuvieran algo que hacer al respecto. Mi nombre es Sebastián Bustamante, de Lidera tu Desarrollo, y hoy vamos a hablar sobre el concepto de la dicotomía del control. Vamos con ello. Los filósofos estoicos nos recomendaban o nos sugerían lo siguiente: es inútil abrumarse por todas aquellas cosas que no están bajo nuestro control. Es pérdida de tiempo y energía insufrible. Gran parte del estrés que se vive actualmente es básicamente porque las personas focalizan toda su atención muchas veces en cosas que no están bajo su alcance, bajo su espectro de influencia, y esto los va debilitando emocionalmente, va generando muchas veces traumas. ¿Ya? En este sentido, por ejemplo, Epícteto, el gran filósofo estoico, nos decía que teníamos que dividir las cosas en dos ámbitos. El primero, entender cuáles son las cosas externas que no están bajo nuestro control. Y lo segundo, y muy importante, es si las decisiones que yo tomo con respecto a ellas tienen algún grado de impacto o realmente yo puedo hacer algo al respecto. Esto, si lo llevamos como un ejemplo más sencillo, podría ser: sirve que te estés básicamente lamentando todo el tiempo sobre el cambio climático y el daño del planeta. Lo más probable es que si te pones a ver documentales, ves las noticias, simplemente lo único que vas a hacer es amargarte, transmitir frustración, tristeza, y es poco o nada el cambio que puedes realizar porque no tienes ninguna injerencia sobre las decisiones que puedan tomar las máximas autoridades de los países. Tampoco tienes mucho que hacer con respecto a lo que puedan hacer las grandes empresas. No obstante, a tu alcance quizás podría ser que tú en tu comunidad te organices, te instruyas, estudies, compartas conocimiento y empieces a tomar medidas en el alcance de tu comunidad, con tu propia familia, y empieces a hacer algo que realmente marque la diferencia. En este mismo ámbito podría decir lo mismo. Puedes ver documentales sobre la muerte por hambruna en África, ya en los países subdesarrollados, pero también es poco o nada lo que puedes hacer. Entonces, lo mejor que tú podrías realmente focalizar es moverte a la acción, quizás inscribirte en alguna entidad de beneficencia, en algún voluntariado donde se hagan cosas concretas con respecto a la gente que está pasando condición de hambre o situación calle en tu país, en tu comuna. Ahí vas a sentir que estás generando un aporte y estás haciendo un cambio real. Y de alguna forma tu estrés, tu frustración, tu tristeza va a decaer, y tu ánimo, tu iniciativa por querer contagiar a tu comunidad va a ser mucho, mucho mejor. En este mismo sentido, quiero ir compartiendo algunas reflexiones. Viktor Frankl, que fue el creador de la logoterapia y un prisionero en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, él estableció, en razón de su experiencia, donde le tocó vivir las peores situaciones inimaginables, humillaciones, golpes, maltrato, le tocó ver morir a todos sus seres queridos sin excepción, vio de qué forma sus compañeros de cautiverio empezaron a morir, a desanimarse por el sensato y natural problema de desmotivación que le llevaba a vivir esa experiencia tan extrema. Pero él, tomando esa referencia y viendo su propia experiencia, él empezó a entender de que cada vez que existe un estímulo externo que se escapa a nuestro control, ¿ya? Y que sucede, las personas de forma natural tienden a dar una respuesta que es natural. Si alguien me trata mal, yo me deprimo. Si alguien me trata bien, yo me pongo feliz. Pero cuando somos presa de este estímulo tan animalesco, que es un estímulo, provoca una respuesta inmediata, lo que hacemos básicamente es frustrarnos muchas veces, caer en estados que no son positivos para el ser humano, y perdemos finalmente lo que él denominaba la última libertad del ser humano, y que dice que entre el estímulo externo de lo que nos sucede y la respuesta que nosotros tenemos hay un espacio que es pequeño y que se denomina la última libertad del ser humano.
que también esto se condice con lo que pensaban los estoicos, que es decidir sobre cómo yo abordo los eventos externos. Y esto generalmente suele suceder sobre todo con aquellas cosas que son muy extremas. Por ejemplo, cuando nos vemos enfrentados a un diagnóstico de una enfermedad terminal, cuando muchas veces fallece un hijo, cosas que son muy duras. La mayoría de las personas bajo ese estímulo tienden a deprimirse, tienden a decaer y pierden sentido y propósito de su vida, finalmente cayendo en una espiral terrible para las personas que viven esa experiencia. En este sentido, hay muchas personas que, tomando la última libertad, entienden que esto sucede por algo, que existe un propósito, y muchas personas, tomando esa libertad, reaccionan, si bien no puedo decir que alegre, toman el aprendizaje y empiezan a hacer algo con este aprendizaje, con esta enseñanza, que los llena de emoción, prende ese fuego y empiezan a entender que todas las cosas que ocurren tienen un sentido y que la propia persona que vive la experiencia puede aportar a la comunidad sobre el respecto. En este caso, Viktor Frankl, que logró sobrevivir al cautiverio nazi con todo lo que eso implicaba, finalmente él siempre decía, él se imaginaba que esa experiencia tenía una razón de ser, él tenía que dar testimonio, contar lo que ocurrió ahí, él se imaginaba en aulas de clase, en universidades, compartiendo su experiencia para que ojalá este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Por tanto, recuerden, siempre entre un estímulo y la respuesta, cada persona puede trabajar esa libertad última, la libertad del ser humano de poder responder de forma correcta, de forma eficiente y ser positivo a pesar de que ocurran los peores entornos. Yo sé que esto no es fácil llevarlo a la acción, es muy fácil decirlo, pero hay muchos hombres que toman esto y yo creo que ahí está la filosofía de entender que cada cosa que ocurre tiene un porqué. Ahora, complementando lo que estamos diciendo, Marco Aurelio, el gran emperador romano, filósofo destacado, él decía lo siguiente: tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. Es lo mismo. Hay cosas que en nuestra realidad van a ocurrir aunque nosotros hagamos todo lo humanamente posible para que no ocurran, y el tema es que tenemos que estar mentalmente y emocionalmente lo más preparado posible. Ahí radica la fuerza de un ser humano, de una persona. En el ámbito más personal, ya Stephen Covey, el creador de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él elaboró esta teoría del círculo de la influencia o el círculo de la responsabilidad, en donde un círculo concéntrico, él establecía, por ejemplo, lo siguiente. Él decía que bajo mi responsabilidad están mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis ideas, mis resultados. Sobre eso yo tengo una injerencia directa y sobre eso yo puedo preocuparme y entender que puedo hacer algo respecto a esto. Pero no obstante, fuera de mi círculo de influencia, yo no puedo hacerme responsable de las acciones de los demás, las palabras de los demás, las ideas de los demás y todo lo que ocurra. Muchas veces nosotros nos preocupamos mucho sobre qué va a pensar nuestro entorno, y eso finalmente, bajo la lógica estoica, la filosofía, también una pérdida de tiempo. Es innecesario que nosotros estemos preocupados constantemente de qué va a pensar mi amigo, el vecino, sobre las cosas. Tú tienes que estar seguro y hacerte responsable de lo que tú tienes realmente alcance e influencia para actuar. En este sentido, Marco Aurelio nos decía también, por ejemplo, cuando nos abrumamos sobre qué va a pensar otras personas sobre lo que yo estoy haciendo, él decía lo siguiente: si un hombre me odia, es su problema. Mi única preocupación es no decir o hacer nada que justifique ese odio. Importante frase. Yo siempre estoy leyéndola porque yo antes también en el trabajo, en el entorno en el que yo me movía, muchas veces me preocupaba mucho el qué van a pensar de mí, muchas veces incluso sentía que había personas que yo no le había hecho nada y sentía que me tenían rechazo y vivía preocupado sobre esas situaciones, y entendí que no tengo por qué responsabilizarme sobre lo que puedan sentir esas personas, pero sí yo puedo modificar mis acciones y evitar cualquier acción, palabra que pueda ir en contra de esa persona. Finalmente,
quien sufre cuando siente resentimiento, odio, es la persona que lo siente, no necesariamente la persona que lo recibe. En fin, y como segundo punto, los estoicos también decían que, por ejemplo, los hombres sabios se preocupan por la intención de sus acciones y no por los resultados. La intención inicial es la que está bajo nuestro control, pero la fortuna determina finalmente su final y eso nosotros no tenemos control. Y para esto se crea la historia del arquero. ¿Qué quiere decir? Para que se entienda bien esta lógica. Si tú eres un arquero, un deportista, y te esmeras, te levantas temprano, entrenas muchas horas, ya para hacerlo con la mayor precisión posible, inviertes dinero en comprar el mejor arco de la mejor calidad, las mejores flechas, te preparas, te concentras, llegas al día de la competencia, pones tu arco, pones tu flecha, pones tus ojos sobre el objetivo. Una vez que tú tiras la flecha, esa flecha saliendo desde el arco, automáticamente pierdes tú el control sobre lo que pueda ocurrir en ese trayecto. ¿Ya? No tienes control sobre aquello, sobre una brisa de viento fuerte que pueda desviar tu flecha, sobre el movimiento inesperado que pueda tener tu objetivo. ¿Y qué plantean los estoicos? Sentirte frustrado por no lograr un resultado es innecesario, no tiene sentido. Lo único que podría provocar tu frustración es que tú finalmente no te hayas preparado realmente de corazón, no hayas entrenado lo suficiente y no hayas invertido quizás en el equipamiento. Está claro que si tú te preparas, te esfuerzas y das lo mejor de ti, las probabilidades de que tú logres el éxito aumentan. No obstante, nunca tendremos total certeza sobre los eventos externos que ocurran. Por tanto, nuestra valía en ningún caso puede estar supeditada al resultado final, que no necesariamente depende de nuestra influencia. Importante reflexión. Como dice aquí, es negativo responsabilizarnos y condicionar nuestra autoestima a eventos ajenos a nuestra responsabilidad. No tiene ningún sentido, y en la medida que nosotros podamos trabajar en esta reflexión, en este pensamiento, en estas sabias palabras que decían los estoicos, vamos de alguna forma a quitarnos parte de esta mochila, esta responsabilidad de constantemente sentir que tenemos que lograr objetivos, resultados. Las cosas y la vida se empiezan a acomodar en razón de tu esfuerzo, pero muchas veces, aunque hagas todo lo posible porque ocurran ciertas situaciones, el destino no te lo va a permitir, y más que frustrarte, toma ese aprendizaje, entiéndelo, acéptalo y prepárate nuevamente. Lo que está claro, que si te esfuerzas, te esmeras, tarde o temprano vas a lograr lo que tú quieres. Ya llegando al final un poquito de este video, que espero le haya sido de su utilidad, la invitación siempre es que ustedes de alguna forma se cuestionen, planteen, tomen estos principios que fueron analizados ya hace muchos años, más de 2000 años incluso, y personas durante el tiempo fueron otros autores como Stephen Covey profundizando en aquellas teorías. ¿Ya? Lo importante es que ustedes tomen este aprendizaje, lo apliquen, porque como decimos siempre acá en Lidera, el conocimiento nunca es suficiente si usted no lo pone en práctica. Espero que les haya gustado esta jornada y nada, nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chao.